Amigos, el gusto de volvernos a encontrar y abrir una nueva temporada en Canal Rural. Y nosotros desde la ciudad de Necochea los vamos a estar acompañando con temas que hemos estado trabajando durante la semana con este nuevo formato de notas virtuales. Así es que, sin más palabras, nos ponemos a trabajar y les presentamos el siguiente material. Comenzamos recordando lo que arrojó una nueva campaña de granos finos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El trigo y la cebada van a ser analizados por profesionales. Nos dejaba interesantes conceptos Agustín Torres y nosotros lo compartimos de la siguiente manera. En lo que tiene que ver con el trigo, tuvimos una campaña relativamente normal, con por ahí lluvias así escasas, pero con una distribución relativamente buena. Pero tuvimos un final de ciclo llenado de granos bastante complicado en lo que tiene que ver con las temperaturas y las precipitaciones. Eso obviamente va a impactar de lleno en lo que es el peso de mil. Y en base a la calidad y del lote que estemos hablando, de la zona que nos estemos refiriendo, y cuántas reservas puede tener ese lote o ese suelo o ese ambiente, va a ser el impacto que vamos a tener en los rendimientos de trigo. En zonas costeras profundas, las disminuciones de rendimiento van a ser relativamente menores y va a haber rindes normales, o por ahí en alguna zona que ha recibido alguna lluvia puntual un poquito por arriba de lo normal, y sí, en zonas con presencia de toca, con ambientes más limitantes, estamos viendo que los trigos están muy sufridos y lo poco que se pudo cosechar hasta ahora son rindes por abajo de lo esperado, un 10-15% abajo de lo estimado. Evidentemente el cultivo en esa zona sufrió más. Y bueno, lo que estamos empezando a ver en estos primeros lotes que recién estamos empezando a cosechar. Lo que tiene que ver con el aspecto sanitario, sí, fue una campaña bastante tranquila, básicamente por una o dos cuestiones que vienen llamando la atención. El tema por ahí de lo que es mancha amarilla, que estamos viendo, o ya está detectada la resistencia a algunos fungicidas. Entonces, en materiales susceptibles, la aparición temprana hizo que hubo que hacer aplicaciones específicas para esta enfermedad con fungicidas básicamente con triple mezclas y carboxamidas que funcionaron bien. Y después, en cuanto a roya amarilla, también el mismo panorama, relativamente tranquilo. En algunos materiales o variedades susceptibles apareció antes la enfermedad y se hicieron 2 aplicaciones, y en otras variedades con una aplicación se llegó bien al final de cultivo. Lo que sí, este año, sobre todo en alguna zona que tuvo alguna lluvia sobre el final y donde había muy buen desarrollo de los cultivos, hubo presencia de isoca desgranadora, isoca militar, que en algunos casos hicieron que se haga necesaria una aplicación de insecticida para controlar esta plaga, que apareció, que hacía por lo menos un par de años que no se hacían tratamientos de este tipo, y que bueno, evidentemente donde hubo alguna lluvia más, por ahí para la zona de lo que es Miramar, Mar del Plata, hubo un par de lotes o algunos lotes que tuvieron que ser aplicados por estos insectos. Ahora le propongo que viajemos a la ciudad de Lobería a través de una videollamada y contactemos al ingeniero agrónomo José Antonio Larrauri para saber a qué conclusiones él había llegado con esta pasada campaña de granos finos en nuestra zona. Él, como activo productor agropecuario y administrador de varios campos, nos va a dejar una visión muy amplia de nuestra región.
Con respecto a la campaña de espina, creo que fue una cosecha razonable. La producción estoy hablando acá un poco de la zona que me involucra, Lobería, Claro. Sudeste de Buenos Aires. La cosecha fina fue buena, sin ser extraordinaria. Ya estábamos con algún punto de déficit hídrico. Tuvimos un año de déficit hídrico parcial, y además hubo algún problema de heladas, es decir, hubo más heladas que lo que habitualmente ocurre. Eso afectó sobre todo los macollos. Hubo muy buena sanidad, es decir, otro aspecto de rendimiento de la sanidad del cultivo, hubo buena sanidad, y los promedios de los campos que uno está en contacto, que trabaja, estuvieron en la media de rendimiento y en algún caso un poquito superior. Así que la cosecha fina fue buena. Dentro de ese déficit hídrico que hubo el año pasado con respecto a la media histórica en la zona, venimos con lluvias menores al promedio histórico de los campos en el 2019, en el ciclo 2020 y en algunos casos en el 2019 también. Nos detenemos, hacemos el primer corte comercial, enseguida retornamos y seguimos en el segundo bloque ampliando los diferentes temas que tenemos para esta edición de Surco TV. Y ahora sí, amigos, estamos abriendo este segundo bloque de Surco TV y tenemos para compartir con todos ustedes más material. Así es que, sin más palabras, les presentamos los protagonistas de este segundo bloque. La chacra experimental de Barrow ha registrado 2 nuevas variantes de trigo candial. El ingeniero Francisco Di Pane nos da detalles. Sí, lo que se pudo hacer a partir del 2018 se decidió la inscripción de dos nuevas variedades de trigo candial. Estas vienen a reemplazar a un conocido de la zona que es bonaerense INTA Facón, que tiene igual ciclo, que ya tenía muchos años en el mercado, y bueno, y estas variedades vienen a aportar rendimiento por ser variedades ya mejoradas, mejor sanidad, y por supuesto que la calidad sigue intacta. Igualmente en lo que es ciclos intermedios y largos, la chacra ha sacado en el 2014 otra variedad que es Quillén, y por supuesto el conocido Cariló, que tiene ya 15 años en el mercado. Siempre hablando de candial. Siempre hablando de candial. Lo que es la presencia del mejoramiento de candial en la chacra es una pata más dentro del grupo de mejoramiento, y es fundamental porque hay una combinación entre lo que se produce en la chacra como criadero, o sea, como obtentor del mejoramiento, y lo que es la cooperadora, que es la que vende esos productos. Entonces es una importante combinación de producir dentro de lo que es el criadero de la chacra de Barrow, y la cooperadora de Barrow es la que lo comercializa. ¿Cuánto tiempo demanda poder registrar una semilla? Desde el cruzamiento, que es la generación de variabilidad genética para empezar a buscar ahí adentro lo que nosotros llamamos transgresivos, que es lo que supera a los padres, se tarda entre 10 y 15 años, dependiendo lo que haya pasado de entre medio. Muchas veces uno tiene sequías, tiene inundaciones, tiene años con poca posibilidad de evaluar cosas, entonces puede andar entre 10 y 15 años en total. Eso incluyendo quizás 1 o 2 años de incremento de semilla, que es para cuando uno sale con volumen para vender hacia el productor. El trigo candial es muy buscado, y sobre todo la industria italiana busca esa calidad de trigo. Sí, en general el trigo candial lo que tiene es la gran ventaja comparado con el trigo pan de ser un trigo
muy usado o prioritariamente usado para la industria semolera, la industria fideera de fideos secos, y que tiene esa cualidad tan importante que cuando uno lo hierve mantiene sus cualidades y no hace como lo que sería el trigo pan o los fideos realizados con trigo pan, que muchas veces cuando uno se pasa de hervor empiezan a alargar un poco de harina. El trigo candial es muy buscado para la industria y sobre todo para los restaurantes y todo ese tipo de lugares donde necesitan permanentemente tener fideos frescos y ya cocidos. Entonces son trigos especiales para realizar fideos. Yo suelo comentarle a algunos colegas que Tres Arroyos es un bastión de trigo candial, porque conozco productores que hace 70 años que vienen haciendo trigo candial. Sí, la chacra participa o genera variedades desde los años 30. Eso es prácticamente desde que se fundó la chacra como la Previsión. La Previsión empezó a trabajar desde el primer momento en trigo pan, el mejoramiento de trigo pan, girasol, lino, candial y más adelante se trabajó en avena, por supuesto, en cebada y en muchos casos como ahora cebada, trigo pan y trigo candial, que seguimos trabajando en eso. Trigo pan, ¿qué están haciendo? Hacemos también lo mismo, generamos variedades, pero tenemos otro tipo de comercialización distinta a lo que es el trigo candial, que hay una sinergia entre la cooperadora y nosotros. En este caso Trigo Pan tiene un convenio nacional. A ver, nuestro trigo siempre fue un trigo corrector, ¿sigue teniendo esta característica? Ha cambiado mucho, no sé si para bien o para mal, pero tenemos diversas características. Podemos tener grandes trigos correctores, hay una cantidad de variedades que pueden tener esas cualidades que nosotros estamos buscando, y también tenemos trigos de altísimo rendimiento que quizás no cumplen con las exigencias que nosotros o con las cualidades que nosotros teníamos como premisa de trigos correctores. Yo podríamos decir son trigos de un grupo de calidad bajo, comercializable a nivel mundial, y muchas veces con una muy buena mezcla o con una muy buena producción de parte del productor, manteniendo los estándares de proteína y de gluten muy panificables. Pero sí, lo que es el trigo corrector, que estamos hablando de los años 50, 60, 70, ha habido una incorporación de genética francesa que ha quizás disminuido esas cualidades, esas características que teníamos como exportador, pero ha generado una variabilidad que uno pueda tener para exportación un producto y para el mercado local otro, y creo que tanto los molinos como los exportadores buscan distintas cosas dependiendo los negocios oportunamente. En una línea, calidad y sanidad de la última campaña triguera. Lo que vamos a ver o que estuvimos viendo es la aparición cada vez más importante de la roya amarilla, una afectación muy importante de variedades que estamos usando en nuestra zona, variedades del grupo 1, sobre todo lo que uno podría hablar de trigo correctores con altísima afectación, sobre todo lo que el productor le gusta, lo que el molino prefiere comprar. Eso hubo importante afectación, ataque de roya amarilla que venía incrementándose, pero este año fue importante, y eso el productor va a tener que tener cuidado cuando elija, y quizás es momento de empezar a cambiar esas variedades que han dado muy buenos frutos y tienen muy buena calidad en general, pero creo que es el momento de empezar a cambiarlas, porque la roya amarilla afecta y pareciera que va a quedarse para muchos años. Entonces, lo que es sanidad, roya amarilla sigue siendo desde hace 3 años el factor a tomar en cuenta, porque está apareciendo desde agosto a septiembre quizás hasta el 15-20 de noviembre, entonces con trigos susceptibles puede llegar hasta 3 aplicaciones. Lo que es calidad, creería que el productor se ha manejado bastante bien, los rendimientos fueron muy buenos, las lluvias han sido importantes, sobre todo en noviembre, alguna vez algún lugar llegó un poco más tarde como en Dorrego, pero se han obtenido buenos rendimientos y creo que fueron superiores al año pasado. Le agradecemos al colega Horacio Mazzola por el material que nos estuvo facilitando para compartirlo con todos ustedes. El corte comercial y enseguida retornamos con mucha más información desde acá, desde la ciudad de Necochea.
Tercer y último bloque de Surco TV. Y ahora sí, entramos en la recta final con más protagonistas para todos ustedes y los ponemos a difundir de la siguiente manera. El ingeniero agrónomo Alejo Solana dialogó con nosotros a través de las redes sociales y nos dejó su visión acerca de la recolección de granos finos. Respecto a la fina, sanitariamente fue un año muy tranquilo. No tuvimos ningún apuro con enfermedades. En general, con un solo fungicida o dos en cebada, llegamos bien al fin de los cultivos. Esto se debió básicamente a la primavera seca que tuvimos. Tuvimos 115 milímetros menos que la media entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Que, bueno, la cebada no lo sufrió, y con el agua del perfil alcanzó a llegar al fin de ciclo y la falta de lluvia le permitió cultivos sanos, pero sí el trigo le faltó un empujón final para llegar al fin de ciclo y bueno, y nosotros en lo que producimos nosotros tuvimos muy buenos rindes en cebada, un 15% arriba de lo que esperábamos, y el trigo estuvo un 5% por debajo de lo que presupuestamos en pre-campaña. Básicamente por eso, porque fueron granos muy livianitos por las secas del fin de ciclo que no permitieron el correcto llenado. Importante. Qué importante, ¿eh? Sí, las lluvias de primavera, bueno, el girasol también se vio afectado por las faltas de lluvia en diciembre, que el girasol le gusta muchísimo el agua en diciembre, de floración, que también coincidió con el trigo, al fin de ciclo ahí, del trigo. Bueno, y al igual que en la gruesa, se ve un poco todo tapado, o sea, la merma de rinde de trigo se ve muy cubierto por el valor que tiene el trigo, que arrancamos la campaña con 140, 150 el trigo y cosechamos con $200. Dentro de todo, cubrió esa merma de rinde y bueno, la cebada tuvo márgenes excelentes porque además de tener buenos rindes, tuvo buenos precios. Yo recuerdo en la época de junio-julio había llovido bastante y el productor estaba esperanzado por las lluvias y que se vea logrado implementar una cama de siembra importante para el productor. Y otra cosa, que con el paso del tiempo, cómo se ha incrementado acá en la zona el hecho de que la fina no es solamente trigo, se incorporó cebada. Antes era trigo, cebada y ahora hay varios productores que destinan un área para trigo y un área para cebada. Sí, nosotros, sí, en general diría que en la zona de Necochea ya estamos casi 50%, Claro, 50% claro. de fina. Bueno, la cebada ya tiene las ventajas conocidas, que son el adelanto en la cosecha, bueno, Claro. diversificar un poco el trigo y un plus de rinde en la soja de segunda, esos días de adelanto en la cosecha y un poquito más de agua en el perfil que te deja la cebada con respecto al trigo porque termina ese ciclo antes. Por eso genera un poquito más de rinde en la soja. Y nosotros también tenemos otros cultivos también sembramos algunos otros cultivos de fina, porque creemos muy importante en los ambientes que la gruesa no la pasa muy bien, porque son de tosca y eso. Tratamos de meter algo de candial y algo de trébol también, para, para meter la mayor cantidad posible de cultivos de fina en esta zona, se la rebuscan mejor, básicamente. Y la cosa lo que pasó es que, bueno, al no estar afectada por las retenciones, como que cuando subió el precio internacionalmente, subió en Argentina linealmente, y eso generó muy buena renta en su momento, ya por los años 2012, 2013. Después se pinchó el precio de la colza y no es un cultivo fácil, la cosecha es muy difícil, hemos tenido años con muchas pérdidas en la cosecha y si no te acompaña mucho el precio, a igual renta, a igual margen, vas a un cultivo que sabes que no errás, un trigo, una cebada. Y los últimos años pasó que esos cultivos tenían mejor renta y más fáciles y más seguros la cosecha. La colza tiene una gran ventaja en el cultivo de soja segunda, que era muy fácil implantarla y siempre los rindes sobre colza superaban el de cebada y el de trigo.
Sí, y más hoy en día con la cantidad de Claro. problemáticas. Nos tocó convivir con la problemática de maleza que tenemos hoy en día, la colza. Pero hoy en día, si las crucíferas resistentes en un cultivo de colza, no tenés herramientas directamente. Porque no hay herbicida que no combata la colza y que sí combata la crucífera, están muy emparentadas. Entonces, como que si tenés cultivo con lotes con crucíferas, no entra la colza. Y casi hoy en día que no hay lotes con crucíferas problemáticas. Claro, Tanto mostacilla claro. como lo que decimos la bolsa. Comprendo. Sí, 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 sí. Desde ya te agradezco por tu tiempo, por tu panorama que nos brindaste de la fina, de la gruesa, y seguramente en otro momento nos volveremos a contactar y estaremos informando a los productores a través de un profesional como vos. Así es que muchas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio para conversar un poco lo que sucede en la zona nuestra. Y así de esta manera, amigos, en este día hermoso en la ciudad de Necochea, recorriendo el otoño, estamos arribando al final de esta media hora. Esperemos que haya sido de su agrado el material que les presentamos en esta ocasión. La promesa es volvernos a encontrar dentro de 7 días con un resumen similar acá en Surco TV. Hasta entonces y muchas gracias.